Buenos días, hoy 23 de octubre de 2019, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 40 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrado. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo en esos términos. Haciendo constar que están presentes en este recinto el magistrado de la segunda sala, Eliberio García Monzón, la magistrada de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Así procedo, magistrado presidente, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 13 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y por último asuntos generales. Asimismo, por petición del magistrado ponente se retira la ponencia listada como punto quinto del orden del día correspondiente al toca 370/19. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo en primer lugar a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérsele remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de esta propuesta, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a esta primera sala del tribunal, abordando lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el toca 336/19, interpuesto por el director de investigaciones B de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, en contra de la sentencia de 30 de abril del presente año dictada por el magistrado de la sala especializada en el proceso administrativo número 137/18, mediante la cual se decretó la nulidad total del procedimiento de responsabilidad administrativa. Previo al estudio del agravio esgrimido por el reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos de los antecedentes del mismo. Un justiciable acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la resolución de 31 de mayo de 2018, en la cual se resolvió el procedimiento de responsabilidad administrativa, en donde se le impuso como sanción una suspensión. El proceso le tocó conocer y resolver a la sala especializada de este tribunal y mediante sentencia de 30 de abril del presente año se decretó la nulidad total del acto combatido. Ante este panorama, la parte demandada presentó recurso bajo el agravio que hoy nos corresponde su análisis. Esta ponencia considera infundado el agravio que esgrime la parte recurrente en virtud de las siguientes consideraciones jurídicas. En esencia, señala quien recurre que la sentencia emitida por el magistrado de la sala especializada le causa agravio, pues en su consideración fueron desacertados los argumentos de la CUO que lo llevaron a decretar la nulidad de la resolución ante él controvertida. Esto es, argumenta la parte demandada que en el procedimiento de responsabilidad administrativa existieron pruebas idóneas y suficientes para acreditar la conducta reprochada al demandante, como lo fueron la declaración del propio justiciable y sendas testimoniales, con las cuales se demostró, así lo expresa quien recurre, que el justiciable, estando de turno en el Hospital Comunitario de Villagrán, Guanajuato, el 2 de marzo de 2014, atendió a una paciente de las 19 horas a las 20 horas, prescribiendo la aplicación de oxitocina para favorecer el parto, omitiendo monitorear el estado de salud de la paciente cada 30 minutos, para lo que debió verificar y registrar la contabilidad uterina y el latido cardíaco fetal en labor de parto, de acuerdo con la norma oficial mexicana que cita. Así, el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las leyes de responsabilidades de los servidores públicos tienen por objeto salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos y comisiones de los empleados de gobierno. Principios que están cargados de un alto valor moral al que aspiran los empleados de gobierno y entes del Estado. Es necesario precisar
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en el rubro penal y en el disciplinario, debido al símil que guardan, comparten principios jurídicos como el principio de tipicidad. En este orden de ideas, si cierta disposición establece una conducta que de actualizarse genera responsabilidad administrativa, tal actual del servidor público debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar esta por analogía ni por mayoría de razón. En el asunto de origen, la autoridad que hoy recurre consideró que la justiciable infringió lo dispuesto en la fracción 19ª del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, relacionándola con la norma oficial mexicana NOM A2-1993. Así, el artículo 11, fracción 19ª de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, aplicable al caso, dispone en su parte conducente como obligación de los servidores públicos abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio público sin perjuicio del ejercicio de sus derechos laborales establecidos en la ley competente. En esta línea argumentativa, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa que nos ocupa, la autoridad demandada debió demostrar que el justiciable desplegó una conducta y que la misma actualizaba alguno de los siguientes supuestos relativos a la norma genérica cuya transgresión se le irroga: una acción del servidor público que haya causado la suspensión o deficiencia del servicio; que una omisión del servidor público haya causado la suspensión o deficiencia de dicho servicio, apoyándose en sus funciones sirvió a intereses ajenos al servicio público, o que asumió funciones que no tiene legal o administrativamente encomendadas. En esta tesitura, tal como lo señaló el acuo, no se demostró en autos que el servidor público fuera omiso en la prestación del servicio, causando con ello una deficiencia, esto es, del análisis que realizó a la norma oficial relativa a la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, se desprende que el médico tratante no es el único sujeto que tenía la obligación de verificar y registrar la contractibilidad uterina y el latido cardíaco fetal antes, durante y después de la contracción uterina, pues dicha atribución es de observancia obligatoria para todo el personal de salud actuante y presente con la paciente respectiva. Era pues a esa autoridad demandada a quien le correspondía acreditar que la observancia y aplicación de la citada norma oficial le correspondiera únicamente al médico señalado, o bien que de las 19:30 horas a las 20 horas que se encontraba con la paciente era el momento de verificar y registrar la contractibilidad uterina y el latido cardíaco fetal al transcurrir al menos 30 minutos de la última revisión, para así concluir que el justiciable dejó de realizar una acción concreta, partiendo de establecer cuáles funciones normativas, no genéricas ni presuntas, dejó de ejercer el servidor público imputado, enlazando desde luego todos los extremos de dicha hipótesis o tipo legal con las probanzas correspondientes que los acrediten, siendo que además privan dicho procedimiento punitivo el principio de presunción de inocencia que obliga a la autoridad a probar su imputación destruyendo cualquier duda razonable, relevando de tal obligación o carga procesal al imputado. En este orden de ideas, toda vez que la autoridad demandada en el proceso de origen no demostró de forma fehaciente e indubitable la realización de la hipótesis que contempla el artículo 11, fracción 19ª de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, se concluye que la resolución impugnada carece de la fundamentación y motivación debida. Esto es, que la observancia y aplicación de la multicitada norma oficial le correspondiera exclusivamente al médico señalado, o bien que de las 19:30 horas a las 20 horas que se encontraba con la paciente era el momento de verificar y registrar la contractibilidad uterina y el latido cardíaco fetal al transcurrir al menos 30 minutos de la última revisión. En el orden de ideas precisado, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, he dispuesto la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 336, diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día,
Abordo ahora lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 353/19, formado con motivo del recurso de reclamación interpuesto por el director de responsabilidades e inconformidades de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, en contra de la sentencia de 30 de abril del presente año, dictada por el magistrado de la Sala Especializada en el proceso administrativo número 120/18, mediante la cual se decretó la nulidad total del procedimiento de responsabilidad administrativa. Previo al estudio del agravio expuesto por el recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del asunto que nos concierne. Un ciudadano acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la resolución de 18 de mayo de 2018, en la cual se resolvió el procedimiento de responsabilidad administrativa, en donde se le impuso como sanción una suspensión por 3 días. El proceso le tocó conocer y resolverlo a la Sala Especializada de este tribunal, y mediante sentencia de 30 de abril del presente año se decretó la nulidad total del acto combatido. Ante este panorama, la parte demandada presenta el recurso bajo el agravio que nos corresponde su análisis. Esta ponencia considera infundado el agravio que esgrime la parte recurrente en virtud de las siguientes consideraciones. En esencia, señala la autoridad que recurre que le causa perjuicio la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada en virtud de que apreció indebidamente los hechos, pues en el memorando número DAM004/2015 puede advertirse que efectivamente José Juan Torres Hernández realizó una designación del cargo de coordinador estatal de hospitales comunitario, instruyendo al ciudadano que debe atender y dar seguimiento a todos los asuntos relacionados que se presenten al respecto. Es necesario precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el rubro penal y el disciplinario, debido al símil que guardan, comparten principios jurídicos como el principio de tipicidad. En esta orden de ideas, si cierta disposición establece una conducta que de actualizarse genera responsabilidad administrativa, tal actual del servidor público debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar esta por analogía ni por mayoría de razón. En el asunto de origen, la autoridad que hoy recurre consideró que el justiciable infringió lo dispuesto en la fracción 19ª del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, norma genérica, relacionándola con el reglamento interior del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato. En esa tesitura, tal como lo señaló el ACUO, no se demostró en el procedimiento administrativo sancionador que el servidor público hubiera ejercido indebidamente su cargo o empleo, esto es, que hubiera nombrado a un ciudadano como coordinador estatal de hospitales comunitario. Era pues a esa autoridad demandada a quien le correspondía acreditar que el justiciable nombró al ciudadano como coordinador estatal de hospitales comunitario. Así, del memorando con el cual pretende acreditar su actual demandada, solo se puede acreditar que se trata de un informe o comunicación interna que no hace las veces de un nombramiento, sin que el aludido documento pueda interpretarse o darle lectura de forma fraccionada o parcial como pretende la recurrente, pues de su lectura integral se advierte que solo informa quién quedó como coordinador. En ese orden de ideas, toda vez que la autoridad demandada en el proceso de origen no demostró de forma fehaciente e indubitable la realización de la hipótesis que contempla el artículo 11, fracción 19ª de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, se concluye que la resolución impugnada carece de la fundamentación y motivación debida. En el orden de ideas precisado lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, así dispuesto a la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 353/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso a la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y dado que se ha retirado la ponencia correspondiente al punto 5 del mismo orden, abordo ahora lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 494/19, que obra en el punto 6 del orden del día. Dicho recurso fue interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia de 7 de junio de la presente anualidad emitida por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 64/19, en donde se decretó la nulidad total de la boleta de infracción y se reconoció el derecho solicitado. Previo al abordaje de los
5 agravios esgrimidos por el recurrente, me permito contextualizar el asunto con algunos antecedentes. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de la boleta de infracción levantada por el inspector adscrito al entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato. Seguida la secuela procesal, la magistrada de la tercera sala decretó la nulidad total de la boleta de infracción confutada. De igual forma reconoció el derecho solicitado por la parte actora, consistente en que se devolviera la cantidad que erogó por concepto de multa, así como la cantidad que erogó por el servicio de grúa debidamente actualizada la sanción. Ante este panorama, el autorizado de la parte demandada presenta recurso bajo los agravios que hoy nos corresponde su análisis. Los agravios primero y segundo se analizarán de manera conjunta al encontrarse los mismos relacionados. Esta ponencia considera inoperantes dichos agravios y por ende insuficientes para modificar o revocar la resolución que se recurre, como se demostrará enseguida. Señala quien recurre en esencia que el inspector, contrario a lo que manifiesta la CUO, sí fundó y motivó debidamente la boleta de infracción impugnada. De la lectura de los agravios se desprende que el recurrente aduce las mismas razones que había apuntado en la contestación de demanda. Por lo tanto, el inconforme técnicamente no controvirtió la ratio decidendi del fallo. Lo anterior es así, pues la argumentación del recurrente se respalda en señalar que sí fundó y motivó la boleta de infracción impugnada. De igual forma reitera que se señalaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la misma. Del análisis del acto impugnado, claramente se observa que no contiene una debida motivación, pues la autoridad fue omisa en describir cómo se percató que el conductor del vehículo infringió la norma, pues no identifica o por lo menos describe a la persona que presuntamente afirmó que el imputado ofreció el servicio, omitiendo igualmente señalar con suficiencia y claridad por qué detuvo a la unidad en tránsito. Ante esta tesitura, la autoridad demandada estaba obligada a plasmar detalladamente las circunstancias de modo que permitan conocer cómo fue que se percató de la comisión de la infracción, subsumiendo el hecho fáctico en la hipótesis normativa y así plasmarlo en el acto combatido. Desde luego, el recurrente tenía la obligación de combatir directamente con sus agravios las consideraciones jurídicas medulares de la sentencia recurrida, ya que en términos del segundo párrafo del artículo 309 del Código de la Materia, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que únicamente se cumple cuando los argumentos expresados se encaminan a refutar frontalmente y destruir las consideraciones en que se apoya la resolución recurrida, condición esta última que en la especie no acontece ante los razonamientos redundantes o reiterativos del recurrente, de modo que su disentimiento así propuesto se torna inoperante. Finalmente, en los demás agravios, en esencia manifiesta el recurrente que, contrario a lo resuelto por la CUO, no era procedente condenar a la parte demandada a la devolución de la cantidad que elevó el justiciable con motivo de la infracción debidamente actualizada. La anterior apreciación de igual forma resulta infundada en virtud de lo siguiente: de una interpretación armónica y sistémica de los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, se desprende que el monto de los aprovechamientos deberá actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precio en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades correspondientes conforme al cálculo aritmético previsto en la propia normativa. Importante destacar al efecto que la actualización de cantidades cobradas o erogadas por la autoridad siempre deben actualizarse su valor presente al momento del entero. Esto es, la actualización es un elemento intrínseco subyacente a todo monto fiscal debido, pues el valor del dinero está sujeto a factores externos que lo condicionan invariablemente, como la inflación o la depreciación monetaria. Por lo tanto, y ante la inoperancia de los agravios primero y segundo, así como lo infundado del tercero, cuarto y quinto de los disensos, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la sentencia emitida. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 494, diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto séptimo del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para el desahogo de las ponencias correspondientes a la segunda sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados y secretario general de acuerdos. Inicio mi intervención abordando la ponencia del TOCA 389, diagonal 2019, relativa al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director general
de Desarrollo Urbano y Protección Ambiental y del director de Protección y Vigilancia, ambos del municipio de Guanajuato, Guanajuato. Autoridades demandadas en contra de la sentencia 7 de junio de 2019, pronunciada en el proceso administrativo 685, diagonal primera sala, diagonal 2018, por el magistrado de la primera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó el sobreseimiento únicamente respecto del corte y retiro de la fibra óptica de la red pública de telecomunicaciones y se decretó la nulidad del oficio emitido el 24 de abril de 2018 por el director general de Desarrollo Urbano y Protección Ambiental y el director de Protección y Vigilancia, ambos del municipio de Guanajuato capital. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del agravio hecho, de los agravios hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, la parte actora obtuvo una concesión para la explotación de una red pública de telecomunicaciones. Posteriormente realizó una cesión de derechos de dicha concesión. Segundo, la parte actora presentó ante las Direcciones Generales de Protección y Vigilancia y de Desarrollo Urbano y Protección Ambiental, ambas de Guanajuato, Guanajuato, escrito de 30 de julio de 2015, a través del cual manifiesta su intención de regularizarse en relación a la ocupación de la vía pública con motivo de la concesión para la prestación del servicio de telecomunicaciones. Tercero, en el oficio emitido el 24 de abril de 2018 por el Director General de Desarrollo Urbano y Protección Ambiental y del Director de Protección y Vigilancia, ambos del municipio de Guanajuato, capital, se formuló a la parte actora el requerimiento de permiso, concesión o prueba en materia de telecomunicaciones emitidas por la autoridad competente para colocar 230 kilómetros de cable bajo el apercibimiento que, de no hacerlo en el plazo concedido de 3 días, se procedería a realizar el retiro del cableado, tanto aéreo como subterráneo, a costa del solicitante. La determinación del adeudo por la instalación u ocupación de línea de cableado para el uso comercial, tanto aéreo como subterráneo, por un monto total de 87,464,733 pesos 33 centavos. Cuarto, la parte actora presentó ante la Dirección General de Desarrollo Urbano y Protección Ambiental el escrito de 1 de mayo de 2018, a través del cual exhibió copias simples del título concesión y de la autorización de cesión de derechos y obligaciones. Quinto, los días 5 y 6 de mayo de 2018 se realizaron diligencias correspondientes al inicio del retiro del cableado instalado. Sexto, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el oficio de 24 de abril de 2018 y el corte y retiro del cableado fibra óptica de la red pública de telecomunicaciones. Séptimo, mediante auto de fecha 11 de mayo de 2018 se emitió la demanda. Octavo, en el momento procesal oportuno, la Dirección General de Desarrollo Urbano y de Protección Ambiental y la Dirección de Protección y Vigilancia, ambas del municipio de Guanajuato, Guanajuato, contestaron como parte demandada y adjuntaron la resolución emitida el 3 de mayo de 2018 por las citadas autoridades, en la cual se declaró que la parte actora no exhibió el permiso para el uso de la vía pública requerido y por tal motivo se determinó hacer efectivo el apercibimiento y se ordenó realizar el retiro del cableado. Noveno, a la parte actora se le dio el derecho de ampliar la demanda, mismo que ejerció. Décimo, en una etapa procesal posterior, el autorizado de la parte demandada ofreció como prueba superveniente copia certificada de la demanda asignada por el síndico y tesorero de Guanajuato, Guanajuato, ante el juez civil de partido y especializado en la extinción de dominio del Estado, en turno en el cual demanda a la parte actora el pago de productos por ocupación de la vía pública, más recargos e intereses legales. Décimo primero, en el considerando tercero de la sentencia que se revisa, se sobreseyó el proceso respecto del acto consistente en el corte y retiro del cableado fibra óptica de la vía pública de telecomunicaciones en atención
a que la parte actora dejó de tener la titularidad de la concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones para prestar el servicio de televisión restringida por cable en el municipio de Guanajuato, ya que cedió los derechos de dicha concesión. En el considerando quinto de la sentencia recurrida, se resolvió que las autoridades responsables no tienen facultades para determinar, liquidar y cuantificar la cantidad correspondiente al concepto de adeudos generados por la ocupación y aprovechamiento de la vía pública, en razón de instalar u ocupar línea de cableado para uso comercial, por lo cual se decretó la nulidad para el efecto de que se remitiera el expediente administrativo generado con motivo de las solicitudes que presentó la parte accionante a la Tesorería Municipal para que dicha autoridad se pronuncie respecto y, de ser el caso, determine el crédito fiscal o adeudo correspondiente. 12. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del Director General de Desarrollo Urbano y Protección Ambiental y del Director de Protección y Vigilancia, ambos del municipio de Guanajuato, autoridades demandadas en el proceso de origen, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 5 agravios. En el primer concepto de agravio, en esencia, se adujo que la sentencia recurrida es ilegal por la mala fe con que se ha conducido el accionante ante la autoridad municipal, en atención a que desde el 2005 y a la fecha reciente se ha ostentado y gestionado ante el municipio de Guanajuato como concesionaria de los derechos para la explotación de una red pública de telecomunicaciones y como propietaria de la infraestructura respectiva, cuando en la demanda y su ampliación acreditó que mediante cesión de derechos llevada a cabo en el año 2015, transmitió dicha concesión e infraestructura. Es inoperante este agravio por las siguientes consideraciones jurídicas. Sobre el particular, cabe precisar que este concepto de agravio se califica como inoperante en razón de que se encuentra dirigido a impugnar la omisión de la determinación de la Sala Primigenia de dar vista al Ministerio Público en relación con la supuesta mala fe y de la inducción al error llevado a cabo por la persona moral accionante en el proceso de origen, hechos que en dado caso pudieran ser constitutivos de delito que deba perseguirse de oficio. Lo anterior es así porque la omisión de la orden de dar vista a la representación social de tales hechos no puede ser materia de examen de la sentencia del juicio de nulidad, pues llevaría al magistrado acuo a pronunciarse respecto a la conducta asumida por la parte actora, ahora recurrente, sobre la probable existencia o no de un hecho delictuoso, amén de que las autoridades demandadas tienen expedito su derecho para acudir directamente ante el Ministerio Público a denunciar la supuesta conducta que de ahí se ha desplegado la justiciable. Por último, no se omite mencionar que el descuido de determinar si conforme al análisis de los medios de prueba ofrecidos en el sumario, ha lugar o no a dar vista al Ministerio Público por la supuesta mala fe e inducción al error presuntamente llevado a cabo por la parte actora. No es parte de los hechos controvertidos en el proceso administrativo primigenio, en virtud de que la litis se integra respecto del análisis de los elementos de validez de los actos señalados como impugnados en la demanda, ni tampoco constituye un derecho procesal de las autoridades demandadas. En el segundo concepto de agravio, en esencia se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que el sobreseimiento respecto del corte y retiro del cableado que soporta la red pública de telecomunicaciones es erróneo, porque contrario a dicha determinación de la valoración de cesión de derechos del título de concesión cedido por la parte actora, se desprende claramente que la propiedad sobre dicha infraestructura se consolida a favor de la actual concesionaria hasta el 10 de julio de 2019, según obligaciones de pago pactadas entre las partes. Es inoperante por inatendible este agravio por las siguientes consideraciones jurídicas. En principio, cabe destacar que el magistrado acuo abordó el estudio de la causal de improcedencia prevista en la fracción primera del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato,
en virtud de que la autoridad la hizo valer en la contestación de demanda, aduciendo la falta de interés jurídico. En segundo lugar, cabe precisar que de acuerdo a lo señalado por la fracción segunda del artículo 262 del aludido Código de Procedimiento de Justicia Administrativa, en el proceso administrativo procede el sobreseimiento cuando durante el proceso apareciere o sobreviniere algunas de las causas de improcedencia que se refiere al artículo 262 y en la sentencia recurrida se determinó declarar el sobreseimiento del juicio por ausencia de afectación al interés jurídico de la parte actora con motivo del corte y retiro de la fibra óptica de la red pública de telecomunicaciones sobre la infraestructura de distribución eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad en las afueras del Centro de Recepción y Control. Bajo esta tesitura, en el recurso de reclamación, los conceptos de agravio deben centrarse o dirigirse a combatir el o los aspectos del fallo que perjudique a la parte recurrente y no aquellos que le resulten favorables, ya que las posibles violaciones al ordenamiento legal que no le irrogan perjuicios no pueden fundar la impugnación. En esas condiciones, es evidente que el sobreseimiento respecto al acto consistente en el corte y retiro del cableado que soporta la red pública de telecomunicaciones no le causa ningún agravio a la autoridad demandada, pues es una determinación que le favorece al dejar subsistente jurídicamente el citado acto consistente en el corte y retiro del cableado. Es de resaltarse que en el proceso de nulidad la pretensión de la parte demandada es que subsista jurídicamente el acto impugnado. En el tercer concepto de agravio, en lo sustancial, se expresó que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no se emplazó al actual concesionario de la red pública de televisión restringida por cable en el municipio de Guanajuato, como tercero interesado. Es infundado este agravio por las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 251, fracción tercera, del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato señala que tendrá el carácter de tercero aquel que tenga un derecho incompatible con la pretensión del actor. Así tenemos que para efectos del proceso administrativo, tercero es toda aquella persona física o moral que sufrirá un menoscabo en su esfera de derechos con la sentencia que ponga fin al juicio, cuando declare la nulidad del acto impugnado que le reconoce un derecho. De ahí resulta que con la declaración de nulidad del acto combatido en el proceso de origen, la persona moral denominada Cablevisión Regional SADCB se vería beneficiada por ello, que éste no tiene un interés contrario al de la parte actora en la causa primigenia. Por esa razón, no es posible llamarlo juicio a que defienda actos favorables a sus intereses. De este modo, el no haber sido llamado al proceso primigenio por el magistrado quo no transgrede el principio constitucional del debido proceso. En ese orden de ideas, y considerando que la sentencia recurrida determinó que el actual concesionario de la red pública de televisión restringida por cable en el municipio de Guanajuato, se le cedieron los derechos de la concesión de la parte actora del proceso de origen, tenemos que esta persona moral no tiene un derecho incompatible con la parte actora. Lo anterior, en virtud de que se beneficia con la declaración de nulidad del oficio 24 de abril de 2018, pues en un dado caso, el corte y retiro del cableado, fibra óptica, de la red pública de telecomunicaciones relacionada con la actividad que ampara la concesión que le fue concedida por la parte actora, debe notificarse directamente al actual concesionario, previo a las formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico que regula esta materia. Por ello, el actual concesionario de la red pública de televisión restringida por cable en el municipio de Guanajuato, no tiene ningún derecho incompatible con la parte actora en el proceso de origen, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. En el cuarto agravio, en el cual en esencia se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que se debió reconocer parcialmente la validez del oficio emitido el 24 de abril de 2018 sobre el requerimiento del permiso o la concesión y el respectivo apercibimiento.
Es fundado pero inoperante este agravio por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. En efecto, resulta fundado este agravio toda vez que el oficio combatido contempla 3 actos, el primero de carácter administrativo y 2 de naturaleza fiscal. En el primer acto de carácter administrativo consiste en que dentro del término de 3 días exhibe el permiso o concesión en materia de telecomunicaciones o las pruebas expedidas por la autoridad competente para la colocación de 230 kilómetros de cableado, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo concedido se procederá a su retiro. El segundo acto fiscal consistente en la liquidación del adeudo por la instalación u ocupación de líneas de cable para el uso comercial, aéreo y subterráneo. El tercer acto fiscal consiste en la solicitud para que el accionante reintegre a la Hacienda Pública Municipal las cantidades determinadas como adeudos. Lo fundado es porque la sentencia recurrida declara la nulidad de los 2 últimos actos, y es cierto que prevalece el acto administrativo, ya que se sobreseyó el juicio por la carencia de interés jurídico respecto del corte y retiro de la red pública de telecomunicaciones. Sin embargo, resulta inoperante en razón de que la empresa actora aparece como destinataria del requerimiento del permiso, concesión o pruebas en materia de telecomunicaciones, siendo el caso que esta empresa cedió la titularidad de la concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones para prestar el servicio de televisión restringida por cable en el municipio de Guanajuato, Guanajuato. De esta manera, aun y cuando subsiste el oficio respecto al requerimiento en materia de telecomunicaciones, este no tendrá eficacia jurídica, toda vez que surtiría sus efectos y consecuencias jurídicas respecto a la empresa actualmente concesionada, toda vez que surtiría sus efectos jurídicos respecto de la empresa actualmente concesionaria y no en cuanto a la parte actora, pues como quedó apuntado en supralíneas, para que este acto tenga eficacia jurídica debe notificarse directamente al actual concesionario previo a las formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico que regula esta materia, de donde resulta que a pesar de que se declarara la validez del oficio, este aspecto, la autoridad recurrente no obtendría ningún beneficio. El agravio quinto, en el cual en esencia se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que al no analizar las pruebas supervenientes el juzgador no advirtió que la Tesorería Municipal ya determinó el adeudo de la parte actora y el mismo es materia de cobro de un diverso litigio civil. Es infundado este agravio por las siguientes consideraciones jurídicas. En la sentencia recurrida se determinó la nulidad para el efecto de que la Tesorería Municipal, como dependencia titular de la Hacienda Pública en ese ámbito de gobierno, se pronuncie al respecto y, de ser el caso, determina el crédito fiscal o adeudo correspondiente a cargo del actor, haciéndole el conocimiento del mismo, y de actualizarse el supuesto procederá a su cobro conforme a derecho. Y la frase "y de ser el caso" deja a la autoridad fiscal municipal la facultad discrecional de emitir la determinación del crédito fiscal en el supuesto de que proceda, o de abstenerse de emitirlo, de concluir su improcedencia, pues se estima que la nulidad se decretó por vicios propios, y si la autoridad fiscal ya emitió otro acto cuyo cobro se ventila en la vía civil, lo cierto es que no revocó el acto impugnado en este proceso administrativo. Es por ello que se dejó a la autoridad fiscal en la posibilidad de emitir o no un nuevo acto en los términos indicados en la sentencia recurrida, y no comprendiendo lo relativo a la extinción del permiso o concesión en materia de telecomunicaciones, ya que este aspecto queda a cargo del Director General de Desarrollo Urbano y Protección Ambiental, lo que no causa perjuicio jurídico a la autoridad recurrente.
En consecuencia, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 389/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto octavo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Eliverio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Concluyo mi intervención poniendo a consideración de este honorable Pleno el TOCA 472/2019 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el Contralor Municipal de Comonfort, Guanajuato, tercero con un derecho incompatible en contra del acuerdo de 14 de junio de 2019 pronunciado en el proceso administrativo 210 cuarta sala 2019 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en el que se señaló que no ha lugar a emplazarlo como tercero. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, el municipio de Comonfort, Guanajuato, para designar a la persona que ocuparía el cargo de Contralor Municipal, integró una terna. Segundo, en la sesión de ayuntamiento de fecha 8 de diciembre de 2018, se designó y aprobó el nombramiento del Contralor Municipal. Tercero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la sesión de ayuntamiento de fecha 8 de diciembre de 2018, mediante la cual se realiza la designación y aprobación del nombramiento del Contralor Municipal. Segundo, la aprobación de la designación del nombramiento del Contralor Municipal. Tercero, la aprobación del dictamen de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción del Ayuntamiento. Cuarto, fueron emplazados el Ayuntamiento de Comonfort, Guanajuato, como autoridad demandada y el actual Contralor como tercero, quien en el momento procesal oportuno se personó y solicitó que también se emplazara como tercero a la última persona que integró la terna para la designación de Contralor. Quinto, en el acuerdo que ahora se revisa, se determinó que no ha lugar a emplazar como tercero a la última persona que integró la terna, por no actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 251, fracción tercera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, ya que del acto que se impugna no se desprende que se tenga un derecho incompatible con la pretensión del actor, puesto que, en caso de resultar procedente las pretensiones de la parte actora, no se le podría causar un perjuicio con la resolución que se emita dentro del presente proceso. Sexto, inconforme con la determinación que antecede, el actual Contralor Municipal de Comonfort, Guanajuato, tercero con un derecho incompatible, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un agravio. En el único agravio, en esencia, se señaló que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que el derecho incompatible con la nulidad del acto impugnado de la última persona que integró la terna para integrar la Contraloría Municipal resulta del hecho de que preferirá ser él quien sea nombrado por el Ayuntamiento como Contralor Municipal en lugar de la parte actora. Es infundado este agravio por las siguientes consideraciones jurídicas. Conforme a la fracción tercera del artículo 251 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, tercero es quien tiene un derecho incompatible con la pretensión de la parte demandante y su intervención es como coadyuvante. De esta manera tiene un derecho subjetivo derivado del acto administrativo que le es favorable y que es impugnado por su destinatario, es decir, este constituye la materia de la controversia planteada al órgano jurisdiccional respectivo. En estas condiciones, el tercero tiene un interés contrario al destinatario del acto administrativo, quien ejerce la acción de nulidad a fin de obtener una declaración de ilegalidad y, en consecuencia, la nulidad del mismo. Por otro lado,
Cabe mencionar que de acuerdo a lo estipulado por el artículo 283 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa, el tercero comparece en el proceso administrativo mediante un escrito que contiene los requisitos de la contestación de la demanda. De ahí que su intervención como coadyuvante solo opera cuando éste tiene un derecho incompatible con la pretensión del actor, y su colaboración consiste en fortalecer la argumentación expresada por la autoridad en la contestación de demanda, así como a cuestionar y demostrar la improcedencia del proceso administrativo, puesto que el acto impugnado en el juicio le favorece, reconociéndole un derecho, y en este caso, la designación del Contralor Municipal de Comonfort, Guanajuato, no le favorece a la última persona que participó en la terna, pues él no resultó beneficiado con la designación de mérito. Así tenemos que para efectos del proceso administrativo, tercero, es toda aquella persona física o moral que sufre un menoscabo en su esfera de derechos con la sentencia que pone fin al juicio, cuando declara la nulidad del acto impugnado que le reconoce un derecho. De ahí resulta que si en la especie se llegase a declarar la nulidad del acto combatido en el proceso de origen, la última persona que participó en la terna para designar al Contralor Municipal se vería beneficiado. Esto es por ello que éste no tiene un interés contrario al del actor en la causa primigenia. Por esa razón no es posible llamarlo a juicio a que defienda actos favorables a sus intereses. De este modo, es apegada a derecho la decisión tomada por el magistrado acuo en el acuerdo recurrido. En consecuencia, se propone a este honorable pleno confirmar el acuerdo recurrido, lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 472/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso a dicha resolución, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 9 del mismo, se otorga ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán para el desahogo de las ponencias correspondientes a la tercera sala de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Primeramente, someto a su consideración el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 149/19, interpuesto por el Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de León en contra de la sentencia de 29 de enero de 2019, dictada por el magistrado de la Sala Especializada de este tribunal dentro del proceso administrativo 2053/2017. En dicho fallo se decretó la nulidad total de la resolución, en la cual la autoridad ahora recurrente impuso al actor como sanción el cese de sus funciones como elemento de tránsito municipal y se reconoció al actor algunos de los derechos que solicitó, entre otros, el pago del fondo de ahorro por el tiempo que prestó sus servicios en 2017 y hasta que se cumpla con la sentencia. Sustancialmente, la autoridad inconforme alega que la sala no debió condenarla al pago del fondo de ahorro por todo el tiempo que duró la relación administrativa con el actor, porque el Ayuntamiento de León estableció esa prestación en la sesión ordinaria de 29 de abril de 2010, hecho que demostró, refiere, con la copia certificada que aportó al proceso de origen, pero que no fue valorada. Menciona además que la jurisprudencia en que la sala sustentó el reconocimiento del derecho en cuestión no se desprende que tal prerrogativa deba otorgarse por todo el tiempo que duró la relación administrativa como se determinó en la sentencia, sino que se establece hacia el futuro y como consecuencia de la nulidad del acto que dio lugar a que el actor dejara de recibir la prestación. Derivado de ello, asevera que la sala debió tomar en cuenta el argumento que hizo valer en su contestación sobre la prescripción del derecho al pago del fondo de ahorro. Tal motivo de disenso es inoperante porque se sustenta en una premisa errónea, a saber, que la sala reconoció al actor el derecho al pago del fondo de ahorro por todo el tiempo que duró la relación administrativa. Del análisis integral a la sentencia recurrida se advierte
que la Sala determinó en principio no reconocer al actor el derecho al fondo de ahorro por todo el tiempo que duró la relación administrativa, porque la parte demandada acreditó haber entregado las cantidades que por tal concepto acumuló hasta el 14 de diciembre de 2016. Sin embargo, considerando que la separación del actor se materializó el 13 de septiembre de 2017, la Sala condenó a la autoridad demandada a que le reintegrara los importes que se le adeudaran. Además, la Sala determinó que resultaba procedente reconocer al actor el derecho a que la autoridad continuara realizando las aportaciones correspondientes al fondo de ahorro hasta el cumplimiento de la sentencia. Conforme a lo hasta aquí expuesto, es claro que la Sala solo reconoció al actor el derecho al pago del fondo de ahorro por el tiempo que prestó sus servicios en 2017 y hasta el cumplimiento de la sentencia, mas no por todo el tiempo que estuvo vigente la relación administrativa como lo alega la autoridad. De ahí que su agravio sea inoperante. Por tanto, como resultado de la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la Sala especializada. Señores magistrados, y expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 149/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 10º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán. Gracias. Finalmente, expongo el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 478/19, interpuesto por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado, en contra de la sentencia de 28 de junio de 2019, dictada por el magistrado de la Sala Especializada de este tribunal, dentro del proceso administrativo 49/2019. En dicho fallo, se decretó la nulidad total de la resolución en la cual la autoridad recurrente determinó que la actora infringió el artículo 11, fracción primera, de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas y le impuso una sanción por ello. Ahora bien, en su expresión de agravios, medularmente, la autoridad sostiene que la Sala aplicó de manera indebida lo dispuesto por el artículo 28 de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas, porque ese precepto no prevé que el plazo para que opere la prescripción pueda reiniciar. Tal motivo de disenso es inoperante. En la consideración cuarta de la sentencia recurrida, la Sala determinó que la resolución impugnada se emitió cuando ya había prescrito la atribución de fincar la responsabilidad administrativa a la actora. Expuso que los artículos 27, fracción primera, y 28 de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas prevén la figura de la prescripción de la facultad sancionadora frente a aquel servidor público que incumpla, entre otras, con la fracción primera del artículo 11 de la misma ley, en el plazo de 2 años a partir de la comisión de la falta. Destacó la Sala que como la falta imputada a la actora se cometió el 8 de mayo de 2013, el plazo de 2 años para que operara la prescripción comenzó a correr el día siguiente y concluyó el 9 de mayo de 2015. Sin embargo, señaló que dicho plazo se había interrumpido el 7 de mayo de 2015 con la instauración del procedimiento de responsabilidad administrativa. No obstante, la Sala determinó que el plazo de prescripción inició cuando se notificó a la actora el inicio del procedimiento y dado que entre esta fecha y aquella en la que se dictó la resolución transcurrieron 3 años y 8 meses, entonces en ese momento ya había prescrito la atribución de la autoridad para determinar la responsabilidad administrativa de la actora por haber transcurrido el plazo de 2 años. Con apoyo en 2 jurisprudencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Especializada sostuvo que una vez interrumpido el plazo de prescripción con el inicio del procedimiento, dicho plazo reinicia con la notificación a la servidora o servidor público del propio acuerdo de inicio. Ahora, como en su expresión de agravios la autoridad inconforme se limitó a señalar que la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas no prevé la reanudación del plazo de prescripción una vez que éste se interrumpe, entonces su planteamiento es inoperante, pues no refuta frontalmente las consideraciones que sustentan
el sentido total del fallo. Por tanto, como resultado de la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 478/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso de la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 11º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo de las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 55 del 2019, interpuesto por el secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y presidente del Consejo de Honor y Justicia de las instituciones policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Autoridades demandadas en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala dentro del proceso administrativo 710 del 2017, en la cual se declaró la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho de la parte actora a gozar de ciertas prestaciones de carácter pecuniario. Les comparto algunos antecedentes. La parte actora promovió el proceso de origen en contra de la resolución dictada en el procedimiento administrativo disciplinario, donde se determinó su cese como guardia de seguridad penitenciario adscrito a la Dirección General del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. De dicha demanda conoció la tercera sala, la cual admitió la demanda de nulidad y, seguido el trámite del proceso, dictó sentencia decretando la nulidad total del acto impugnado, reconociendo el derecho del actor al pago de la indemnización y prestaciones señaladas, por tanto, condenándose a las autoridades demandadas al pago de la cantidad líquida que resulte de las mismas en los términos establecidos. En desacuerdo con el fallo emitido, la parte actora del proceso de origen promovió demanda de amparo directo administrativo, la que correspondió a conocer al segundo tribunal colegiado en materia administrativa de este circuito, bajo el expediente 482 del 2018, resolviendo dejar insubsistente el fallo reclamado y ordenando la emisión de otro. Así, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo señalada, la magistrada dictó sentencia en donde otros aspectos, la magistrada concluyó que el Consejo de Honor y Justicia no tiene competencia para determinar la separación como guardia de seguridad penitenciario por no aprobar el proceso de evaluación de control y confianza, y acto seguido determinó la nulidad de la resolución controvertida, inconforme con el sentido del fallo. Con respecto a ciertas prestaciones concedidas, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, las autoridades demandadas en la instancia de origen interpusieron el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente, en opinión de esta ponencia, resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Expone la parte recurrente que fue incorrecta la condena para que la parte demandada le quite a la parte actora esos beneficios reclamados por todo el tiempo en que fungió como guardia de seguridad penitenciaria y hasta que se cumpla con la sentencia, con excepción de ciertos periodos precisados en la sentencia, valiéndose del argumento de que la parte demandada no acreditó con constancia o medio de prueba que demuestre que hubiese liquidado esas prestaciones al demandante al momento de separarse de su cargo, pues afirma que, contrario a lo considerado por la magistrada con los comprobantes de pago, recibos de nómina y demás elementos probatorios aportados en el recurso de reclamación, se acredita el pago de las prestaciones aludidas. Tales motivos de disenso son inoperantes por dos razones, a saber, la primera, porque los elementos probatorios que allegó la parte recurrente a través del recurso de reclamación no fueron admitidos de conformidad con el acuerdo dictado por el presidente de este tribunal, en el auto por medio del cual se admitió el recurso aludido. Por ende, este órgano colegiado está impedido para analizar tales elementos probatorios. Ahora bien, la segunda razón por la cual los motivos de disenso en estudio son inoperantes radica en que con ellos no se combaten las consideraciones que dio la sala para resolver en el sentido que lo hizo. Para justificar tal calificativa, amerita tenerse en cuenta que la Suprema Corte ha sostenido que la inoperancia de los conceptos de violación o agravios se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, que puede derivar de la falta de afectación directa al inconforme de la parte considerativa que controvierte, de la omisión de la expresión de argumentos referidos a la cuestión debatida,
de su formulación material incorrecta por incumplir las condiciones atinentes a su contenido. Uno de los impedimentos técnicos que imposibilitan el estudio de los planteamientos que se formulan en los agravios o conceptos de violación, como ya quedó de manifiesto, se patentiza cuando a través suyo no se debaten las consideraciones en que se sostiene la sentencia, como en el caso acontece. En la especie, en la parte atinente del fallo que se revisa, la consideración total que sustenta la sentencia recurrida, reducida a su mínima expresión y por lo cual considera la sala que es procedente el pago por concepto de aguinaldo, prima vacacional y vacaciones, fue como se relató en los antecedentes plasmados en ese fallo, que la parte demandada no probó en el proceso que le hayan sido pagadas dichas prestaciones a la parte actora. Frente a lo anterior, se tiene que los motivos de inconformidad aducidos por la parte recurrente resultan inoperantes por insuficientes, habida cuenta que a través suyo la parte recurrente se omisa en controvertir la razón toral en que se sustentó la conclusión de la sentencia en ese sentido, pues no está dirigida a desvirtuar la consideración de la sala, es decir, demostrar que contrariamente a lo sostenido por la titular de la sala, sí se acreditan los pagos realizados por dichos conceptos, pues sí se ofreció en la contestación de demanda los elementos probatorios que acreditaran tal aseveración. Sin embargo, las manifestaciones de la recurrente no persiguen ese objetivo, ya que aun y cuando manifiesta que sí se acreditan los pagos realizados, a efecto de demostrar tal situación, la parte recurrente pretende que este tribunal en pleno analice las pruebas que llegó por medio de su recurso de reclamación, lo cual no es jurídicamente posible, pues las mismas, se reitera, no fueron admitidas, lo que impide su análisis. Además, si la intención de la parte inconforme era evidenciar que sí se llegaron al proceso de origen, los elementos probatorios que demostraron el pago por concepto de aguinaldo, prima vacacional y vacaciones, entonces la parte recurrente debió indicar cuáles fueron los comprobantes o recibos de pago que fueron aportados en el juicio de nulidad para acreditar la situación, lo cual no hizo. En ese orden de cosas, como los agravios en estudio no cuestionan ni ponen en entredicho la decisión asumida por la sala, esta debe prevalecer precisamente por no haberse superado, de ahí la inoperancia del mismo. Se arguye por la recurrente en términos generales que no tiene la obligación de preservar los documentos que acreditaran el pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional de los años 2003 a 2010, debido a que los documentos son susceptibles de depuración, por lo que en esencia expone la parte inconforme que exigir a la parte demandada que conserve indefinidamente la totalidad de los documentos comprobatorios de pago de cada personal que hubiera elaborado por alguna de sus áreas constituye una medida desacertada. Al respecto es infundada tal aseveración. Ello es así, pues aun y cuando este tribunal en pleno pudiera estimar que le asiste la razón a la recurrente sobre la imposibilidad para preservar la totalidad de recibos de pagos de las prestaciones precisadas, en virtud de que tal información en posesión de las autoridades es susceptible de ser depurada, a fin de optimizar su utilización y manejo de recursos materiales, no menos verdad es que esta circunstancia no le exime de la carga de la prueba a que está obligada al ser parte de un juicio contencioso en términos de lo dispuesto por el 51 del Código de la materia. No pasa inadvertido para este tribunal que en el caso con respecto a ciertos periodos bien puede ser aplicable la excepción de prescripción prevista en el artículo 104 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y los municipios. Sin embargo, la excepción de prescripción respecto a una pretensión por haber transcurrido el tiempo fijado por el ordenamiento corresponde a ponerla a la parte contraria del accionante sin que le sea permitido al órgano jurisdiccional abordar su estudio oficioso, pues ello implicaría sustituirse al demandado en su ejercicio. Así, la prescripción negativa, entendida esta como la extinción de la obligación de pago, no opera de manera oficiosa, sino rogada de manera que corresponda al interesado hacerla valer. Esta última característica se acentúa aún más en la materia contenciosa administrativa local, donde impera el principio de estricto derecho, aspecto que obliga a la demandada a formular su contestación, plasmando claramente las excepciones y defensas que estime pertinentes, a riesgo de que en el caso contrario, esto es, ante su vaguedad o imprecisión, no sean analizadas. Lo anterior se corrobora del artículo 280, fracción tercera del Código ya referido, de cuyo contenido deriva que la autoridad encausada en su contestación y en su caso en la contestación a la ampliación de la demanda expresará la referencia concreta de cada uno de los hechos que el actor le impute, de manera expresa, afirmándolos, negándolos, o poniendo excepciones, expresando que los ignora por no ser propios, o poniendo
como ocurrieron, o exponiéndolo como no como ocurrieron, según sea el caso. De ahí cuando se pueda actualizar dicha figura en la especie, la parte recurrente no indica en qué parte de su contestación hizo valer tal figura, con el fin de que ese tribunal pueda analizar si la sala omitió analizar o no la misma. Así, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio por la autoridad inconforme, lo procedente en opinión de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la tercera sala. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente a recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 55/19. Si están de acuerdo en el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 12º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Me refiero ahora al TOCA 436 del 2019, interpuesto por el inspector de movilidad y el jefe de la Oficina Regional de Movilidad, ambos adscritos al otrora Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en la instancia de origen, por conducto de su autorizado en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala dentro del proceso administrativo 1908 del 2018, en la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado y sus actos subsecuentes. Se reconoció el derecho a la devolución de la cantidad que erogó la parte actora con motivo de la boleta de infracción más la actualización respectiva. Les comparto algunos antecedentes. El actor promovió el proceso de origen en contra de la boleta de infracción, mediante el cual el inspector del instituto determinó que se cometió una infracción a la normativa estatal en materia de movilidad. Seguido el trámite del proceso administrativo, la sala dictó la sentencia respectiva, en donde decretó la nulidad total de la boleta de infracción y sus actos subsecuentes y reconoció a la parte actora el derecho a que se le reintegrara la cantidad que pagó por el concepto de la multa impuesta. Inconforme con el sentido del fallo, las autoridades demandadas en la instancia de origen por conducto de su autorizado interpusieron el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Los agravios marcados como primero, segundo y tercero, en opinión de esta ponencia, resultan inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida. Para justificar tal calificativa, amerita tenerse en cuenta que la Suprema Corte ha sostenido que la inoperancia de los conceptos de violación o agravios se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, que puede derivar de la falta de afectación directa al inconforme de la parte considerativa, que controvierte de la omisión de la expresión de argumentos referidos a la cuestión debatida, de su formulación en materia incorrecta por incumplir las condiciones atinentes a su contenido. Uno de los impedimentos técnicos que imposibilitan el estudio y los planteamientos que se formulan en los agravios o conceptos de violación, como ya quedó de manifiesto, se patentiza cuando a través suyo no se debaten las consideraciones en que se sostiene la sentencia, como en el caso acontece. En tal hipótesis, los disentimientos así propuestos son inoperantes, porque si se tiene que el fallo del juzgador es la materia de impugnación en el recurso de reclamación, es claro que la parte recurrente debe expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar las consideraciones que llevaron al órgano jurisdiccional a resolver el problema jurídico planteado de la manera en que lo hizo. Por consiguiente, si un agravio no controvierte directamente lo decidido por el resolutor, ello tiene por consecuencia que no se supere la decisión y consecuentemente que ésta deba subsistir en la especie, en la parte atinente del fallo que se revisa, una de las consideraciones torales que sustentan la sentencia recurrida, reducida a su mínima expresión, y por las cuales se declaró la nulidad. Fue como se relató en los antecedentes plasmados en este fallo, que la autoridad demandada no señaló con precisión en la boleta impugnada las condiciones que indiquen la forma precisa como ocurrieron los hechos, como lo sería hacer constar que la parte actora le fue mostrada la constancia o el oficio sobre el operativo implementado por autoridades de movilidad y bajo el cual se procedía a verificar si se cumplía con las normas legales para la prestación del servicio público. Esto es, si el operativo implementado le fue notificado al actor, a la hora actor, y en consecuencia determinar procedente detener la marcha del vehículo. Las afirmaciones contenidas en los tres primeros agravios resultan inoperantes por insuficientes, habida cuenta que a través suyo la parte recurrente se omisa en controvertir la razón toral en la que se sustentó la conclusión de la sala en ese sentido, pues no están dirigidas a desvirtuar la consideración del magistrado con respecto a que la autoridad
No precisó cómo es que le fue notificado al ahora actor el operativo implementado y cómo se procedió a verificar si se cumplía con las normas legales para la prestación del servicio público y si esa consideración fundamental no parece discutida, permanece incólume para el régimen para regir el sentido del fallo en ese aspecto. Lo anterior es así, pues con independencia de la opinión de este tribunal en pleno, que pueda tener con respecto a que la autoridad demandada deba o no notificar al ahora actor el operativo implementado y si debía precisar cómo se verificó si el ahora actor cumplía con las normas legales para la prestación del servicio público, lo jurídicamente relevante es que la decisión asumida en la sentencia recurrida no fue contradicha, de ahí la inoperancia de los agravios en estudio. Finalmente, en los agravios marcados como cuarto, quinto y sexto, se expone que es incorrecta la condena a la devolución de la cantidad pagada con motivo de la multa de forma actualizada. Dichos motivos de disenso a consideración de esta ponencia resultan infundados. Los artículos 37 y 38 del Código establecen que cuando un ciudadano solicite que se le ha pagado de manera indebida, la autoridad deberá devolver la cantidad y para ello tendrá un plazo de 50 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. Por otro lado, los artículos 29 y 38, párrafo cuarto del Código Fiscal para el Estado, se prevé que el monto de los aprovechamientos, como lo son las multas, deberán actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, por lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades correspondientes. De ahí que las premisas jurídicas plasmadas con antelación evidencian lo infundado de la disconformidad en estudio. Al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por las autoridades inconformes, lo procedente en opinión de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la tercera sala. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el toca 436, diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 13º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del toca 488, diagonal 19, interpuesto por la parte actora en instancia de origen en contra del acuerdo dictado por la magistrada de la tercera sala dentro del proceso administrativo 975 del 2019 en el que se desechó la demanda. Les comparto algunos antecedentes. La actora promovió el proceso de origen en contra de la orden de visita emitida por el subprocurador regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Guanajuato y del acta de inspección elaborada por el inspector adscrito de la Procuraduría ya referida. Al escrito de demanda recayó el auto mediante el cual la magistrada determinó desechar la demanda por tratarse de los actos controvertidos intraprocesales. Ello es así, explicó la sala, en virtud de que el promovente refiere que uno de los actos impugnados consiste en la resolución dictada dentro del expediente, y dicho acto, dijo la magistrada, no consiste propiamente en una resolución final de algún procedimiento administrativo, sino que se trata de la emisión de una orden de visita emitida por el subprocurador regional A. Y conforme con el sentido del acuerdo, la actora, en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tendremos que los motivos de disenso expuestos por la parte actora, resultan ineficaces para revocar o modificar el auto recurrido. En los agravios señalados como primero y segundo, la parte inconforme en esencia alega que la conclusión a la que arribó la sala es desacertada en virtud de que la parte recurrente aduce que su demanda no debió ser desechada, ya que los actos intraprocesales que impugna sí le causan una afectación a su interés jurídico, ya que los mismos carecen de una debida fundamentación y motivación, además que sostiene la parte actora, no existe la necesidad de esperar hasta el final para impugnarlos, esto es, hasta que tuviera conocimiento de la resolución con la que concluyó el procedimiento administrativo en materia ambiental. Tales planteamientos, en opinión de esta ponencia, resultan infundados. Ello es así porque el hecho de que el agraviado deba esperar a que se le resuelva definitivamente su situación jurídica para controvertir las violaciones cometidas dentro del procedimiento administrativo al que se encuentra sujeto, no implica que los actos de naturaleza intraprocesal puedan impugnarse de manera autónoma o destacada. Sin embargo, sí son susceptibles de controvertirse como parte de ese procedimiento, esto es, como violaciones procesales acaecidas durante la tramitación del procedimiento que culminó con la determinación impugnada. Debe tenerse presente que
en el juicio contencioso administrativo local, si bien procede contra actos de autoridad administrativas municipales y estatales, las normas que lo regulan no son del todo claras sobre si dichos actos deben o no ser definitivos para determinar la competencia de las salas del tribunal. Tratándose de resoluciones dictadas por las autoridades estatales, no basta que los actos provengan de esas autoridades, sino que estos deben crear, declarar, reconocer, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica individual y concreta o general. Precisamente dicha condicionante es la que conduce a estimar que solo las resoluciones administrativas definitivas son las impugnables mediante el proceso administrativo. Esto si se tiene en cuenta que los actos interprocesales por regla general no crean, declaran, reconocen, transmiten, modifican o extinguen una situación jurídica individual y concreta o general, sino solo los actos o resoluciones definitivas. Así es, los actos dentro de los procedimientos administrativos de ordinario son preparativos de la decisión final, igual como acontece en los procesos jurisdiccionales en los cuales los actos de la autoridad van encaminados a la decisión donde se dirima el derecho controvertido. En los procedimientos administrativos regularmente ocurre el mismo efecto, donde los actos son preparatorios de aquel en donde se expresa la voluntad administrativa que creará un derecho, o bien la declarará, reconocerá, transmitirá, modificará o extinguirá decisión que, para que se encuentre validez, debe actualizarse hasta que se cuente con los elementos que brinda la sustanciación del procedimiento, esto es, hasta su culminación. Por ello es que se observa que los actos administrativos en apariencia deben ser definitivos para efecto de su impugnación en el juicio anulatorio local, dado que es en estos donde se concretiza la decisión administrativa en la que se afecte un derecho del particular, pero no antes. La autoridad administrativa que ordena una inspección está constreñida a emitir la resolución correspondiente en el plazo legal, incluida la notificación en forma personal o por correo certificado, de conformidad con el propio artículo 167, que prevé que la autoridad deberá dictar por escrito la resolución respectiva dentro del lapso de 20 días. Esto implica que el agraviado deberá esperar a que se le resuelva definitivamente su situación jurídica para poder controvertir las violaciones cometidas dentro del procedimiento. Sin embargo, el hecho de que la resolución definitiva constituya el único acto destacado susceptible de ser impugnado ante este Tribunal de Justicia, lo cierto es que también son susceptibles de controvertirse, aunque no de forma autónoma o destacada, sino como parte de ese procedimiento, los diversos actos que conforman el procedimiento en cuestión. En la especie, con base en las premisas plasmadas anteriormente, es inconcluso que los actos interprocesales respecto a los cuales se desechó la demanda de origen, la orden de visita y acta de inspección, solo sirvieron para impulsar y aportar los datos necesarios que sustentará el sentido de la decisión final, que en este caso se manifestará con la determinación de la responsabilidad de la parte actora en materia ambiental y la imposición de la sanción correspondiente. Luego entonces, en este contexto, fue jurídicamente correcto la decisión de la sala. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar el acuerdo recurrido por la tercera sala, dictado por la tercera sala. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 488/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 14 del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo de las ponencias correspondientes a la sala especializada de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, magistradas, señores magistrados, señor secretario. Este punto 14 del orden del día corresponde al recurso de reclamación radicado bajo el número 483/19, interpuesto por el actor en contra de la sentencia emitida el 19 de julio de 2019 por la primera sala dentro del proceso administrativo número 1650, diagonal primera sala, diagonal 18. Como antecedentes del asunto podemos exponer lo siguiente. El 23 de octubre de 2018, un ciudadano promovió proceso administrativo en contra de una orden de visita y acta de inspección. El asunto fue turnado a la primera sala de este tribunal, donde el 19 de julio de 2019 se decretó el sobreseimiento del proceso debido a que no se afectaban los intereses jurídicos del actor. Inconforme con la determinación del magistrado, la autoridad demandada
no la autoridad, sino el particular, promovió recurso de reclamación. El agravio, donde el recurrente arguye actos impugnados, que los actos impugnados sí vulneraron su esfera jurídica, es fundado, atentos a lo siguiente. El artículo 251 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato prevé: solo podrán intervenir en el proceso administrativo las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión. El interés jurídico para acudir al proceso administrativo deriva de un acto de autoridad dirigido a un particular y en virtud de lo cual este último, al ver afectado su derecho subjetivo, acude a la instancia jurisdiccional. Es claro que para que el interés jurídico nazca debe existir un acto de autoridad dirigido al particular amparado por la preexistencia de un derecho legalmente tutelado. Con fecha 6 de septiembre de 2018, el director de fiscalización emitió orden de visita, misma que se ejecutó a las 13:30 horas del mismo día. En la visita de inspección correspondiente, el inspector de fiscalización aseguró 28 piezas de artesanía, advirtiendo que quedaban bajo el resguardo de la Dirección de Fiscalización y Control. De la relación de hechos anteriormente narrada, se desprende la afectación al derecho subjetivo del justiciable, ya que padeció un acto privativo sobre las artesanías de su propiedad. Si bien es cierto, por regla general, las fases previas de un procedimiento no son susceptibles de ser impugnadas, ya que no traen aparejada una afectación. Lo cierto es que existe una excepción, en efecto, cuando en las etapas del procedimiento administrativo se emitan medidas que afecten los derechos subjetivos del ciudadano. Estas medidas, en lo particular, sí son impugnables, ya que las mismas están causando una afectación a los derechos subjetivos del particular, como en la especie aconteció, pues el promovente del juicio se vio privado de su propiedad con la medida de aseguramiento decretada por el inspector de fiscalización. Abundando sobre el tema, la resolución administrativa requiere, para su conformación, estar precedida por una serie de formalidades y actuaciones intermedias, es decir, actos instrumentales, mismas que proporcionan los elementos indispensables a la autoridad para su emisión, al tiempo que constituyen un referente de que el actor administrativo no ha sido arbitrario, sino que se ha construido con elementos que lo justifican e incluso con la participación de la persona a la que va dirigida. Empero, no son los actos intermedios, sino la resolución, la que por regla general produce la afectación a un derecho subjetivo. Son diversos los procedimientos previstos por la normatividad administrativa, como en materia ambiental, alcoholes, fiscal, comercio, en la vía pública, de tránsito, disciplinarios, por mencionar algunos, y como se sostuvo anteriormente, por regla general, todos ellos son impugnables al momento de la emisión de la resolución. Sin embargo, existe una excepción a la regla, cuando en las fases del procedimiento hay una afectación concreta y directa al derecho subjetivo del visitado. Existe la posibilidad de impugnarlo al momento y sin necesidad de esperar a la emisión de una resolución final. Por ejemplo, los artículos 161 a 168 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente en el Estado de Guanajuato contemplan un procedimiento administrativo que tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como regular las acciones tendientes a proteger el ambiente en el Estado. Dicho procedimiento se encuentra conformado a grandes rasgos por una orden de visita que queda plasmada en un acta de hechos o acta de inspección, imposición de medidas correctivas, periodo probatorio y emisión de la resolución. Como se desprende de lo anteriormente leído, las medidas correctivas sí inciden en el derecho subjetivo del visitado y por ende actualizan su interés jurídico. Las medidas correctivas previstas en el procedimiento de visita en materia ambiental imponen cargas y obligaciones al particular que por sí mismas irrumpen en la esfera jurídica del ciudadano y por ende son susceptibles de impugnación. Son ilustrativas en lo concerniente las jurisprudencias cuyo rubro indican: clausura provisional dictada en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, la resolución intermedia que decreta como medida de seguridad o preventiva constituye un acto de imposible reparación impugnable a través del juicio de amparo. Y resoluciones intraprocesales, intermedias o de trámite en el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio son impugnables en amparo indirecto si causan un perjuicio de imposible reparación.
Hasta aquí la cita de las jurisprudencias. Así, del expediente de origen 1650, diagonal primera sala, diagonal 18, se desprende que la autoridad fiscalizadora al momento de la inspección aseguró sin fundamento la mercancía del ciudadano. El procedimiento tenía por objeto requerir al particular del permiso correspondiente para ejercer el comercio en la vía pública. La medida de aseguramiento de la mercancía tuvo lugar al efectuarse la inspección y por lo tanto tiene el carácter de un acto procedimental que incide en el derecho subjetivo de propiedad del ciudadano, de ahí que sea susceptible de impugnación. No se soslaya que la CUO argumente que ya se recuperó la mercancía por medio de un pago. Empero, este pago solo subraya la afectación al interés jurídico, ya que el ciudadano resintió un detrimento patrimonial para recuperar su propiedad. No se considera correcta la cita del TOCA 175, diagonal 18, como precedente, ya que dicha resolución se aclara que de la orden de visita y del acta de inspección no se desprende actuación alguna que afecte el derecho subjetivo alguno del ciudadano. Esto es, que dichos actos procedimentales no limitaron por sí el uso de terrenos ejidales del justiciable. Finalmente, continúo. Por ende, debido a que la medida de aseguramiento sí afectó el derecho subjetivo del justiciable, es dable concluir que cuenta con interés jurídico para combatir la misma de manera independiente al procedimiento administrativo instaurado por el director de Fiscalización y Control de la ciudad de Guanajuato. De ahí lo fundado del agravio. Por ende, se propone este pleno revocar la sentencia dictada por la primera sala, ya que el justiciable sí cuenta con interés jurídico para impugnar la medida de aseguramiento. Por lo anterior, se asume jurisdicción con el objeto de realizar el análisis de los autos del proceso administrativo 1650, diagonal primera sala, diagonal 18. Ello, tal y como lo ordena la tesis de jurisprudencia intitulada Reclamación, cuando el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, al resolver el recurso de reclamación, modifica o revoca la sentencia recurrida, debe estudiar los conceptos de impugnación no analizados por el ACU. El último párrafo del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa advierte que la ausencia de motivación podrá hacerse valer de oficio. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Por fundar ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto administrativo y por motivar la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo a detalle circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, es necesario plasmar en el acto de autoridad la explicación lógico-jurídica donde se esclarezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. En el acta de inspección impugnada, como se advierte a foja 22 del proceso de origen, el inspector de fiscalización refirió, cito textualmente, infringiendo el reglamento de comercialización para comercialización en vía pública en el municipio de Guanajuato, asegurando 28 piezas de artesanía, quedando bajo el resguardo de la Dirección de Fiscalización y Control. Hasta aquí la cita. Es evidente la ausencia de motivación en el párrafo que precede. En el acta de inspección no obra razonamiento alguno por medio del cual el inspector de fiscalización hubiese justificado el aseguramiento de las piezas de artesanía, enunciando exclusivamente que queden bajo el resguardo de la Dirección de Fiscalización y Control. Lo anterior contraría lo establecido por los artículos 14 y 16 constitucionales y 137, fracción sexta del Código que nos rige. Por lo tanto, se propone a este pleno decretar la nulidad de la medida de aseguramiento determinada por el director de Fiscalización y Control al actualizarse la hipótesis de ilegalidad prevista por el artículo 300, fracción segunda del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. El artículo 300, fracción segunda del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que es necesario precisar en la sentencia las consecuencias que deriven de la nulidad que en su caso se decrete. Quedó acreditado en el juicio que la parte actora erogó la cantidad de 300 pesos con la finalidad de que el aseguramiento de la mercancía cesara y se le devolviera la misma. Este hecho lo sostuvo el justiciable en su demanda y no fue controvertido por la autoridad. Además, obra en autos que integran el expediente de origen el recibo de pago relativo a los hechos de referencia. Por tanto, y debido
a que ha sido decretada la nulidad de la medida de aseguramiento, la consecuencia es que el justiciable no padezca consecuencia alguna a propósito del ilegal acto. Por ello, se condena a la autoridad demandada a la devolución de la cantidad que pagó el justiciable para recuperar su mercancía, esto es, la cantidad de 300 pesos. Ahora bien, los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, de ello se advierte que cuando el pago de lo indebido se efectúa en cumplimiento acto de autoridad, como en este caso una medida de aseguramiento, el derecho a su devolución nace a partir de que dicho acto ha quedado insubsistente, esto es, a partir de que cause ejecutoria la presente sentencia, de tal suerte que una vez que haya causado ejecutoria la sentencia, se actualiza la hipótesis normativa prevista por el segundo párrafo del artículo 52 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, toda vez que el contribuyente acreditó en la presente causa administrativa haber efectuado el pago de un crédito fiscal por concepto de multa y al haberse obtenido una resolución favorable, tendrá derecho a obtener del fisco el pago de los intereses solicitados conforme a la tasa prevista para los recargos en la Ley de Ingresos Municipal del ejercicio fiscal correspondiente sobre la cantidad pagada indebidamente a partir de la fecha en que se efectuó el pago y hasta que opere la devolución. Hasta aquí la exposición de la ponencia, señor presidente. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 483, diagonal 19, de la cual me permito disentir respetuosamente por las siguientes consideraciones. En el proyecto de resolución del TOCA 483, diagonal 19, se señala que el interés jurídico para acudir al proceso administrativo deriva de un acto de autoridad dirigido a un particular, amparado por la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado, que en el caso el justiciable padeció un acto privativo sobre las artesanías de su propiedad con la medida de aseguramiento decretada por el inspector de fiscalización. De ahí que, a pesar de ser acto procedimental, es susceptible de ser impugnado tanto la orden como la visita de inspección. En virtud de los motivos citados, se pretende revocar la sentencia dictada el 19 de julio de 2019 en el proceso administrativo 1650, diagonal primera sala, diagonal 18, omitiendo referirse a la totalidad de argumentos esgrimidos por este juzgador, pues no se soslayó en la sentencia recurrida la medida de aseguramiento asentada en la correspondiente acta de visita confutada. Lo anterior en virtud de que en el fallo recurrido se sostuvo en primer término que los actos impugnados, orden y visita de inspección, forman parte de un procedimiento seguido en forma de juicio, en el que, de conformidad con los artículos 35-48 del reglamento para la comercialización en la vía pública en el municipio de Guanajuato, la autoridad fiscalizadora prepara, estudia o previene su resolución definitiva. Es decir, son actos procedimentales respecto de los cuales, por regla general, procede el medio de impugnación respectivo una vez que se emite la resolución en que concluye tal procedimiento. Lo señalado encuentra su razón de ser en la necesidad de que el acto de resolución impugnado irrogue una lesión a la esfera jurídica del justiciable de manera definitiva, cuestión que no ocurre cuando los efectos del acto o resolución, aun cuando sean de carácter individual, resultan ser indirectos y que para llegar a producir una afectación de manera directa, inmediata y real, es necesaria la expedición de una decisión ulterior que les otorgue definitividad. Esta última con el propósito de resolver de manera determinante la cuestión suscitada y cerrar la instancia administrativa. Hay incongruencia con la decisión asumida por el Pleno de este tribunal en la resolución de fecha 11 de junio de 2018, recaída el recurso de reclamación bajo el TOCA número 175, diagonal 18, en la cual se resolvió esencialmente en su parte conducente que, dado que al tratarse de actos procedimentales no definitivos, los actos combatidos por el hoy recurrente, se advierte que el mismo no cuenta con interés jurídico para controvertirlos en esta instancia, pues los mismos no crean, declaran, reconocen, transmiten, modifican o extinguen una situación jurídica individual de forma definitiva o conclusiva, siendo dicho interés jurídico un presupuesto procesal básico para acceder al proceso de competencia de este tribunal, considerando al efecto que el aludido interés no solo se colma con el derecho subjetivo tutelado con la norma, sino que le es menester una afectación actual, directa e inmediata a la esfera jurídico-patrimonial del ciudadano. Hasta aquí la alusión.
así como de conformidad con lo establecido en la tesis cuyo rubro me permito citar exclusivamente, resoluciones administrativas impugnables a través del juicio de nulidad, características de las. Por consiguiente, se reitera que el procedimiento administrativo de inspección constituye una serie de actos vinculados con una misma finalidad y por lo cual, cuando se trata de actos procedimentales, la regla general es que el proceso administrativo únicamente es procedente en contra de la última resolución, pues es precisamente esta con la que se culmina el procedimiento y en la cual se define la situación jurídica del particular. De esa manera, si los actos procedimentales causaron algún perjuicio al particular que interviene o es sujeto al procedimiento, éste debe esperar a que se emita la resolución definitiva y en caso de que ésta sea desfavorable, podrá impugnarla mediante proceso administrativo, haciendo valer las violaciones cometidas en su sustanciación y por ende, cuestionar la legalidad de los actos intermedios que dieron impulso a dicha resolución. Al efecto, por analogía resulta conducente acudir a lo establecido en la siguiente jurisprudencia y tesis que me permito citar exclusivamente al rubro, siendo la primera la siguiente. Actas de visita domiciliaria son impugnables por regla general a través del juicio de amparo indirecto hasta que se produzca la resolución final en el procedimiento administrativo, así como la referida. Acta o violaciones intraprocesales para efectos de la procedencia del amparo directo, sus características, hasta aquí la cita. La excepción a la regla anterior se actualiza en tratándose de actos que, si bien son de mero trámite, sus efectos y consecuencias afectan de manera irreparable derechos sustantivos, y no así cuando la lesión se configure en contra de prerrogativas adjetivas o procedimentales. Sustenta lo anterior por analogía o símil lo establecido en la jurisprudencia cuyo rubro me permito citar exclusivamente. Ejecución irreparable se presenta para efectos de la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro del juicio cuando estos afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos. En ese tenor, se adujo que en la especie, los actos impugnados constituyen actos procedimentales de posible reparación, debido a que por sí solos no producen una afectación real, concreta, actual y directa en la esfera de derechos del quejoso. Lo anterior en virtud de que si bien en el acta de inspección del día 6 de septiembre de 2018 le fue dirigida al impetrante y se asentó el aseguramiento de 28 piezas de artesanía, es de precisar que la medida de aseguramiento decretada en la visita de inspección tenía por objeto impedir que el justiciable realizara actos de comercio con las piezas de artesanía. Sin embargo, el demandante manifestó en su escrito inicial de demanda haber recuperado la totalidad de los bienes en la misma fecha. Lo anterior no fue valorado en el TOCA que nos ocupa, siendo ello de relevancia, dado que se acreditó en el proceso que dejó de existir el impedimento particular de disponer materialmente de sus bienes. Con ello, quedó sin efecto la medida de aseguramiento decretada y, en consecuencia, tenía expedito su derecho para alegar su legalidad al momento en que se dictara la resolución que pusiera fin al procedimiento. Además, en la sentencia se argumentó que el recibo de pago número SE83884 de fecha 6 de septiembre de 2018 no tiene vinculación alguna con los actos impugnados que permitan concluir que corresponde a la imposición de una sanción con motivo de dichos actos confutados, sino de una multa correspondiente al acto diverso identificado con el folio 18127. Por consiguiente, contrario a lo señalado por el ponente en la resolución del TOCA que nos ocupa, no se acredita que dicho pago corresponde a la medida de aseguramiento y, como se señaló en el fallo recurrido que pretende revocarse, tampoco del procedimiento de inspección. Esto es, se pretende reconocer el derecho instado y condenar a la autoridad sin haberse constatado el derecho que arguye tener el impetrante para el pago que refiere, por lo cual no puede haber dicho reconocimiento sin constatarse el derecho que pretende le sea reconocido. De conformidad con lo expuesto, se considera que no debe revocarse la sentencia emitida en el proceso 1650 diagonal primera sala diagonal 18, sino confirmarse en sus términos. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al TOCA 483-19, así como los disensos esgrimidos por el que detenta la voz. Por lo tanto, someto a votación la resolución en sus términos presentados por el ponente. Si están de acuerdo con esos términos, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobado por mayoría.
Continuando con el orden del día, corresponde ahora el desahogo del punto 15º, para lo cual se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Presidente, concluyo mi intervención con esta exposición de la ponencia 530/19, que fue interpuesta por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia de 4 de julio de 2019, dictada por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 478, tercera sala, 19. Como antecedentes del asunto podemos relatar los siguientes. El 11 de marzo de 2019 un ciudadano se apersonó a este tribunal a demandar la nulidad de una boleta de infracción. El proceso fue remitido a la tercera sala, donde eventualmente se decretó la nulidad de la boleta impugnada, argumentando que se encontraba indebidamente fundada y motivada. Inconforme con lo anterior, la parte demandada interpuso el presente recurso de reclamación. Los agravios que esgrime la parte recurrente, donde argumenta que la boleta de infracción se encuentra debidamente fundada y motivada, son infundados atentos a lo siguiente: el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 137, fracción sexta, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Por fundar ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto administrativo y por motivar la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo a detalle circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, es necesario plasmar en el acto de autoridad la explicación lógico-jurídica, donde se esclarezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. De la lectura del acto impugnado se revela una indebida motivación, ya que no se plasman en la boleta circunstancias de modo que permitan concluir que efectivamente se cometió una infracción de tránsito que justificara la detención del vehículo. El inspector de transporte no esgrimió motivación alguna que sirviera de justificación para detener al demandante, violándose así lo establecido por el artículo 68 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios y los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, los preceptos legales y constitucionales en cita exigen que cualquier acto de molestia sea en virtud de un mandamiento escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento, en su defecto, debido a una falta flagrante, ambos extremos inexistentes en el acto administrativo impugnado. Ante lo infundado de los agravios, se propone a este Pleno confirmar la sentencia dictada por la tercera sala. Señores magistrados, y expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 530/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el orden del día, solicito al señor secretario de cuenta con los asuntos generales. Como único asunto general, se da cuenta que han sido recibidos los comentarios relativos a la iniciativa formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Ley de Defensoría Pública para el Estado de Guanajuato, de tal forma que se somete a consideración para efectos de su aprobación y posterior remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes la opinión jurídica realizada a la antes referida iniciativa. Lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 25, fracción 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Magistrados, si están de acuerdo con la propuesta de opinión jurídica realizada a la referida iniciativa, sírvanse manifestarlo en su caso levantando su mano. Aprobada por unanimidad. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 40 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:13 minutos. Gracias a todos por su asistencia y participación.